A veces creemos que como seres humanos tenemos la justicia en cuestión de cada quien su tierra y lo que ha luchado por su tierra. En la tierra está nuestro hogar, es el lugar que nos vio nacer, es el lugar donde se generaron nuestros primeros vínculos de amor. Somos peregrinos. Peregrinos. ¿No? Somos peregrinos y advenedizos. Esto no es, estamos de paso. Esta no es nuestra tierra, nuestro asiento definitivo. Hola amigos, bienvenidos a la Escuela Sabática Universitaria, que lleva por título en esta semana Herederos de promesas, cautivos de esperanza. Realmente una lección muy interesante. Me acompañan en este momento tres amigos que a continuación se van a presentar, pero también van a contestar una pregunta. Te invito también a ti para que reflexiones en esta pregunta. La pregunta es la siguiente: ¿qué significa para ti ser cautivo de la esperanza en medio de un mundo tan incierto? Hola, ¿qué tal? Soy Lorena de Girarte, colaboro aquí en la universidad en la unidad de educación en línea. Y para mí ser cautivo de la esperanza significa final del tiempo de espera, llegar a la meta. Hola, soy el psicólogo Denny Perales. Es para mí un placer estar acá. Mi área de especialidad es la familia y sobre todo esta pregunta a mí me lleva a pensar en el estar cautivo, enamorado, apasionado, mirando esa esperanza en medio de vicisitudes. Mi nombre es Yorlin Castañeda y formo parte del equipo de UMTV. Y respondiendo a esta pregunta, para mí es estar aferrado a una esperanza que no depende de circunstancias externas, sino de lo que Dios dice en su palabra. Muy bien, mi nombre es Jorge Hilt y para mí esta pregunta la puedo contestar con una figura. El ancla aferrada en medio de un mar tempestuoso. Con esa figura me quedo para dar respuesta a esta pregunta. Y antes de comenzar vamos a orar. La doctora Lorena, por favor, guíanos, por favor. Vamos a orar. Amado Padre que moras en el cielo, alabamos tu nombre en esta hora y te invitamos que nos acompañes aquí en el estudio y a la audiencia nos dé sabiduría para entender y aprender del estudio de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, nos vamos ya promediando y yendo más adelante con la lección de escuela sabática. Estamos en la lección número 9 y hemos transitado, ¿verdad?, desde el cruce del Jordán, la conquista de Jericó y tantas apasionantes historias del libro de Josué. Y la lección de esta semana tiene un texto de memoria muy interesante que está en Zacarías 9:12, que dice así: vuelvan a la esperanza ustedes, vuelvan a la fortaleza ustedes, presos de esperanza. Hoy les anuncio que les restauraré todo al doble. Interesante, ¿no? Les restauraré todo al doble. Me quedo con esa última parte que a mí me llamó la atención. No sé si a ustedes también. Claro, es algo, mientras te escuchaba leerlo, pensaba cuando estudiaba en mi tiempo de universitaria, me costó mucho adaptarme a la vida universitaria y para mí las vacaciones representaban la meta, era la forma en cómo podía sobrevivir durante el semestre. Y entonces cuando dices les restauraré al doble, iba a comer rico, iba a disfrutar cada día, es decir, es ese llegar, ¿no? Estar como todo el tiempo en estado de alerta y llegas y... El esfuerzo vale la pena. Sí, claro. Bueno, a mí me hace pensar mucho en la parte de la abundancia. Yo tengo un texto que yo creo que para muchos lo conocen. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo y que tengas salud, así como prospera tu alma. Para mí, algo al doble quiere decir abundancia, quiere decir que hay prosperidad y para mí es muy alentador.
Y yo les digo a los muchachos, bueno, ahora hay que invertir, ¿no?, en educación. Es correcto. Pero después, cuando estén del otro lado del mostrador, vendrán las bendiciones y, Sí. y la Van a prosperidad recuperar. también, ¿no? Van a recuperar el doble, exactamente. Eh, Cuando nosotros empezamos a indagar en la lección de esta semana, ustedes habrán observado que se habla tanto de la tierra del jardín del Edén como la tierra de Canaán, ¿sí? La primer tierra que Dios les dio a nuestros primeros padres, que la perdieron, y esta otra tierra. ¿Hay algún paralelismo entre estas dos tierras? ¿Encontraron alguna conexión? ¿Por qué la lección habla de estos dos espacios? Pues yo creo que ambos eran como una promesa, eran una motivación del algo mejor. O en este caso el Edén, pues era lo mejor que podían accesar Adán y Eva. Y la tierra prometida era lo mejor que podían acceder el pueblo de Israel. Entonces yo siento que es esa promesa de lo mejor que puedes obtener. Muy bien. También cuando nosotros pensamos que Adán y Eva no hicieron nada para merecer ese hermoso lugar, ese hermoso jardín, y en el caso de los israelitas tampoco, Ujú. ¿sí? Y creo que también en ambos es una herencia. Cuando hablamos de una herencia, a veces dentro de lo que los trajines de la vida, uno pelea por ella. Digo, hay familias que pelean. Otros trabajan por ella, invirtiendo, ahorrando. Y en esta, sin hacer nada, es algo que se nos hereda y en automático, pues es parte de nuestra vivencia y algo que también connota a llevar a ser mejores personas dentro de algo que no es como lo terrenal, sino que trae muchas promesas implícitas. Vieron Yo quiero, que sí, perdón, yo quiero destacar que en ambos casos, tanto para Adán y Eva como para el pueblo de Israel, ese concepto de la tierra nueva o de la tierra prometida tiene que ver con lo que viene después. Es decir, esto solamente es un concepto que pone la antesala a todo lo bueno que viene después, ¿no? Por eso yo creo que la esperanza tiene que ver con como, ¿no? Es como estar en un momento alerta a la expectativa, porque lo que viene después es maravilloso. o sea, Lorena, que estamos conectando el jardín del Edén, la tierra que fluye en leche y miel y la tierra prometida que es exacto. el cielo nuevo y la tierra nueva. Sí, sí. Sí, hay una frase que a mí me gusta que es que debemos de vivir en esta tierra un pedacito de cielo. La pluma inspirada ahí lo denota. Y algo que me llama la atención es sobre disfrutar. Se disfrutaba en el jardín del Edén, se podía disfrutar incluso cuando se menciona la tierra prometida, y creo que iremos a disfrutar, ¿no? Un momento digno en la mansión celestial. Amén. Por eso Hemos yo creo... llegado, perdón Lorena, No, hemos adelante. llegado a un momento en el cual nuestros amigos tienen la oportunidad de participar. A continuación, invito a cada uno de los que nos está escuchando a sumarse en las redes sociales y contestar una pregunta que es la siguiente. ¿Por qué crees que vale la pena esperar algo bueno aunque tarde en llegar? Nosotros como humanos siempre anhelamos tener la respuesta rápido, pero con el trabajo de Dios, el que nosotros esperemos nos ayuda para fortalecer un poco más el encontrar ese amor, esa fidelidad hacia Él. Porque aunque en el camino de la espera hayan algunas dificultades, creo que al final de ese tiempo la recompensa será buena. Yo creo que todo toma su tiempo, porque pues si te pones a pensar, a pesar de las dificultades siempre va a haber una luz al final del camino. Hay que tener esperanza y pues esperar lo mejor. Porque sé que Dios tiene grandes planes para mi vida. Porque confío en que los planes de Dios son perfectos. Agradecemos a los que participaron al contestar esta pregunta. Y estábamos mencionando algo en relación a la tierra. ¿Por qué será que la tierra es tan importante en la Biblia? Yo acabo de descubrir, ¿no?, la importancia que se le da a la tierra. Y pensando en mi tierra, yo vengo de otro país,
me doy cuenta de que efectivamente hay una nostalgia hacia la tierra, ¿no? El recuerdo de paisajes. Me acuerdo que cuando llegué aquí a Monte Morelos, extrañaba no ver la puesta de sol, ¿sí? No ver el horizonte. Me parecía extraño. Cuando volví a mi país, dice, ¿y dónde están las montañas? Me faltaban las montañas. A mí me hace Claro, pensar claro. en la tierra de cada quien. Y algo que yo puedo ahorita asimilar es cuando salí de mi tierra, extrañaba mucho el picante. Y varios de los connacionales que estábamos por allá, de repente algunos, aunque con experiencia un poco más latina, decían, es que ustedes son desafiantes con el chile. Y quieras o no, cuando nos juntamos ahí en un momento los mexicanos, una salsita, que no digo la marca, pero era esa salsita que nos hacen en México. Y lo hacíamos, esto hasta parece dulce, decíamos, y los demás, pero hierve. ¿Qué encontrábamos en esto? Identidad, porque la tierra nos da identidad. Al momento que nosotros hablamos de nuestra tierra en el origen, ya sea de nuestro nacimiento, o la tierra en cuestión de un terreno, vamos que hay una identidad porque es mío, me pertenece, ¿no? Y eso también habla de esa libertad de poder tener una identidad en una tierra que se nos ha dado. Ahora, Dios nos permite tener esa experiencia de la identidad, ¿no? De los recuerdos y demás. Pero hay algo que debe quedar en claro, y es que la tierra en sí no es nuestra, sino que la tierra es de Dios. Él es el dueño de todas las cosas, ¿no? Él dice, mía es la tierra, ¿no? y sus habitantes. Fíjate, Jorge, que en ese mismo concepto de lo que significa la tierra, pienso que en la tierra está nuestro hogar, es el lugar que nos vio nacer, es el lugar donde se generaron nuestros primeros vínculos de amor. Yo siempre le digo a mis hijas que la casa es el lugar donde más las van a querer, ¿no? Y le digo, a mi edad, cuando yo llego a la casa de mi mamá, yo sé que en ese lugar me quieren y me suelto. Es decir, ahí no me tengo que cuidar, ahí me cuidan, ahí me dan de comer, ahí todo. Entonces, siento que esto tiene que ver, como tú dices, la tierra no es nuestra, es una heredad, es un regalo que Dios nos da, pero es esa casa en donde uno se siente querido, cuidado. Pienso que todo esto llevado al plano espiritual tiene significados muy grandes de identidad, de pertenencia. Ahora, ¿podemos perder la tierra? Yo pensaba en algo que mientras la maestra Lorena estaba hablando sobre la tierra y cómo nos sentimos en nuestra tierra, nuestro hogar. Y yo pensaba nosotros cómo nos iremos a sentir en la tierra que nos pertenece, que es el cielo. Entonces hacía una comparación entre estas dos tierras y cómo nosotros nos vamos a sentir cuando lleguemos al cielo también. Esta lección y lo que acabas de decir da para echar a volar la imaginación. Y yo, como sé que Dios es un Dios personal que conoce a cada uno, habrá detallitos, Lorena, Claro, ¿sí? Que nos identifican, sí, ¿no? sí. Yo sé que a Lorena le gusta mucho la decoración, las plantas y demás. Me Así encanta. que tu casita tendrá rasgos allí de la personalidad de Lorena. ¿Para qué? Para que nos sintamos cómodos. Pero ¿no? fíjate, yo en son de broma siempre les digo, a mí se me hace que en el cielo Dios me va a poner a cuidar los animales, porque aquí en la tierra los animales y yo no nos llevamos tan bien, mejor dicho, yo con los animales. Pero sí, yo creo que Dios va a tener esos detalles, va a ayudarme a que pueda llevarme mejor con los animales, pero va a llenar mi casa de plantas. Muy bien, la lección nos lleva a pensar y a indagar justamente que había una relación entre heredar la tierra y también cumplir ciertas condiciones. Era necesaria la obediencia, la conexión con Dios, ¿no? El estar vinculados con Dios como condición para permanecer en la tierra. Y Dios también había tomado ciertas previsiones, ciertas precauciones en cuanto al abuso en el uso de la tierra. Por eso encontramos en el Antiguo Testamento esa figura del año sabático, ¿no? Esa figura del jubileo, donde se le permitía descansar la tierra
Y también en el jubileo recuperar las propiedades que por algunas circunstancias se habían tenido que vender. ¿Qué ven ustedes del carácter de Dios en esto que estamos mencionando? Yo creo un Dios justo. Bien o mal, a veces creemos que como seres humanos tenemos la justicia en cuestión de cada quien su tierra y lo que ha luchado por su tierra. En este caso, se muestra un Dios que no tiene en su corazón injusticia, sino todo lo contrario. E incluso redime a aquellos que a lo mejor utilizaron mal su herencia o no hicieron bien su trabajo, hablando de la obediencia y la responsabilidad que comentaba. Quieras o no, esa conexión con Dios te daba el privilegio de esa tierra, pero al final de cuentas Dios no se olvidaba de, incluso en el cautiverio del pueblo, de que si tú obedecías, si tú hacías lo que Él designaba, esa tierra era tuya. Pero como sabe que los seres humanos nos íbamos a ver, no, tú no luchaste por ella, a ti te faltó. Y como en la actualidad, ¿no? En donde se pelean, ¿verdad? Con uñas y dientes las personas por un pedacito de tierra que bien o mal no nos vamos a llevar nada. Pero algo importante es que tenemos a un Dios justo en darnos a todos por igual. Yo veo el carácter amoroso de Dios, ¿no?, al considerar a los menos afortunados, ¿no? A la gente pobre, a aquellos que tuvieron algún infortunio en la vida, lo que nos puede pasar también a nosotros, de la noche a la mañana, si toda nuestra historia puede cambiar. Y qué bueno saber que Dios es un Dios compasivo. A continuación, quiero invitar a cada uno de los que nos está escuchando a considerar la respuesta de un experto que nos estará acompañando. Hay una pregunta, y esa pregunta dice lo siguiente: ¿cómo se sostiene la esperanza cuando la herencia prometida aún no se ha recibido en su plenitud? La tierra de Canaán era un símbolo de la Canaán celestial. El pueblo avanzó por fe con la esperanza que fuera realidad todo lo que ellos estaban viendo y lo que verían en el futuro, por supuesto. Pero confiaron en un Dios todopoderoso, propietario de la tierra, y esto fue lo que hizo posible habitar en ellas como inquilinos legítimos, porque su dueño se las había entregado desde que lo prometió a Abraham. Ellos tenían que hacer algo para recibir la herencia. Debían creer, debían observar lo que estaba sucediendo a su alrededor. Otros la estaban recibiendo ya. Quizá la tribu número 6, número 7 o número 8, ellos debían de creer y debían seguir avanzando en la conquista, porque el poder de Dios se manifestaba diariamente con ellos. Mientras se mantenga la confianza en un Dios que cumple sus promesas y se es fiel al pacto con Dios, el hombre puede poseer la tierra prometida, la Canaán celestial también. Los israelitas como esclavos carecían de habilidades militares para conquistar una tierra con ciudades amuralladas como Jericó, ni sus amos mismos lo habían podido lograr. Pero para Dios eso no era imposible, y para ellos tampoco, si se mantenían creyendo y avanzando. La primera mitad del libro muestra cómo Dios otorgó la tierra a su pueblo, desposeyendo a los cananeos. La segunda mitad relata cómo Israel tomó la tierra y se asentó en ella. Esta complejidad de la conquista ilustra la dinámica de nuestra salvación. Al igual que Israel, no podemos hacer nada para obtener la salvación, dice Efesios 2, 8 y 9, porque Dios nos da la salvación solo por gracia. Agradecemos al experto por acompañarnos en este momento. Y continuando con nuestra lección, estábamos comentando con los compañeros justamente que había condiciones, Dios hizo recaudos justamente para que no hubiese abusos en cuanto al uso de la tierra. Pero
también el Señor dijo que si no cumplían o si no llevaban adelante esas promesas, habría algunas consecuencias. Y una de esas consecuencias era el destierro. Lamentablemente en la historia bíblica nosotros vemos que el pueblo de Israel fue desterrado, quitado, arrancado de su tierra, ¿sí? Y entonces... Bueno, yo quiero comentar algo respecto a eso. Claro. Yo pensaba que el plan de Dios nunca fue que su pueblo se quedara sin su tierra. Entonces, el plan de Dios en el Edén era que ellos nunca se quedaran sin el Edén, sin su tierra. Luego, con el pueblo de Israel, Dios tampoco quería que ellos se quedaran sin tierra. Y ahora con nosotros, Dios tampoco quiere que nosotros nos quedemos sin tierra, que esto pues hace referencia al cielo. Pero en cada uno de estos escenarios nosotros tenemos la oportunidad de decidir si seguimos el plan de Dios o tal vez no, pero eso incluye quedarnos sin nuestra tierra también. Ezequiel 37:14, añadiendo a lo que acabas de mencionar, Jorlin, dice: pondré mi espíritu en ustedes y vivirán, y los estableceré en su tierra. O sea, Dios ha echado sobre sus propios hombros este asunto de llevarnos nuevamente a la tierra. Fíjate, Jorge, que en la parte de la lección de escuela sabática para maestros, me llamó mucho la atención una figura que utilizaban ahí refiriéndose a Adán y Eva, que fueron los primeros desplazados y luego se convirtieron en los primeros refugiados. En la tierra, cuando fueron sacados del Edén, fueron los primeros refugiados en esa tierra. Cuando yo leí eso fue como que me hicieron clic muchas cosas, pensando en la vida que tienen los refugiados ahora, ¿no? Que viven en tiendas, que sus condiciones no son favorables, que siempre están añorando regresar a su tierra. Cuando yo vi esa figura me hizo así, quizás porque en mi experiencia, o por lo menos nosotros aquí no tenemos como ese sufrimiento, esa añoranza tan sentida, ¿no? Y uniendo a las ideas de Jorlin, pensaba, sí, el plan de Dios nunca fue que nos quedáramos sin tierra. Y en realidad debemos aceptar la idea de que estamos aquí como refugiados porque lo que viene después es mejor. Y sabes que lo que acabas de decir tiene mucho sentido cuando leemos que somos peregrinos. Peregrinos. ¿No? Uh-huh. Somos peregrinos y advenedizos. Estamos de paso. Esta no es nuestra tierra, nuestro asiento definitivo, por así decirlo. Aunque tengamos nuestras raíces y aunque tengamos nuestra identidad, en realidad nuestra identidad como cristianos está en la patria celestial. Y creo que aunque hay una parte positiva, como a lo mejor, o no lamentable, en el sentido de que somos unos refugiados por una catástrofe, creo que hay algo que no podemos evitar y es el perder a un ser querido. Y ahí todo corazón sufre. Y es donde tenemos que pensar con esperanza, ¿no? Porque no es sencillo ante un momento como ese en la vida del ser humano pensar en que ya se acabó todo y que viviré en este momento, en esta tierra, sino que esperamos en un segundo advenimiento que pronto veremos a nuestros seres queridos y aquellos que murieron en la fe. Así es. Y al pensar un poquito más ya en esta lección, voy a ir rescatando algunos puntos de lo que ustedes dijeron. Jorlin, diste una figura hace un ratito muy interesante, ¿no? Yo no había enfocado la lección desde ese punto de vista. Dios nunca quiso que nos quedemos sin la tierra. Nunca quiso que seamos refugiados, ¿no? Nunca quiso que perdamos la identidad, ¿no? Son algunos elementos que ustedes han aportado que son realmente muy ricos. En un minuto, ¿sí? Haciendo una especie de cierre, ¿cuál es la lección que extraen de lo que hemos estudiado esta semana? Bueno, a mí me gusta una parte y lo subrayé, la promesa divina del reposo, hablando de los que guardamos el sábado y que sabemos que es algo importante para estar tranquilos, conectados. Dice que se va a ver en esa nueva tierra
tanto la abundancia, el bienestar y sobre todo la libertad del pecado. Entonces, esa libertad, esa identidad, que incluso estamos hoy en la actualidad haciéndolo en una forma en donde nos consagramos día con día, será ya en plenitud y por la eternidad. Muy bien. Aún no han llegado a su reposo, ¿no? Los que lo esperaron, Abraham, Jacob, y los profetas y todos los que creyeron, no entraron en su reposo. Y nosotros tampoco entramos en el reposo, en ese reposo. Y me gusta mucho lo que acabas de decir, ¿no? Esa tierra es una tierra de descanso, es una tierra de reposo. ¡Wow! Me gustó mucho. Yo igual me quedo con algo de la tierra, pero pensando más que nada en que no debemos ponernos tan cómodos en la tierra en la que estamos hoy, porque recordemos que no es nuestra. Entonces yo me quedaría con eso, en nunca perder de vista esa tierra a la cual nosotros estamos por llegar. Excelente. Y yo me quedo con la idea, me encantó esa parte del título de Cautivos con la Esperanza. Yo nunca conocí a mi padre terrenal porque él murió cuando yo tenía 1 año y por muchos años ni siquiera me llamaba la atención conocerlo, pero a partir de esta lección me saltó la idea de que cuando yo vaya a esa casa nueva que no conozco, voy a conocer a mi padre. No sé si a mi padre, lo voy a conocer en persona, ¿verdad? No sé si a mi padre terrenal porque no tengo la seguridad, pero sé que a mi Padre Celestial lo voy a ver, ¿no? Porque ahora lo siento y lo veo por la fe, pero lo voy a poder ver. Con eso me quedo. Muy bien. A mí me gustó mucho en general toda la lección, pero si hay algo que rescato han sido las provisiones que Dios ha hecho. Dios hizo provisión para Adán y Eva, en primer lugar, hizo provisión para el pueblo de Israel, ¿no? Con la tierra prometida. Y también hizo provisión para que no hubiese gente que, dada su condición, podríamos decir, acomodada, abusara de sus privilegios. Entonces, esa restitución me muestra a Dios en un carácter y en una faceta que nunca antes yo había visto al estudiar su palabra. Así que muy bien, poco a poco nos estamos acercando ya al final de este trimestre. Tendremos una nueva lección la próxima semana. Queremos agradecer a cada uno de ustedes por habernos acompañado, haber participado en esta sala junto a mis amigos en el repaso de la lección de la Escuela Sabática. Los esperamos la semana que viene para una nueva Escuela Sabática.